Buenos días, chicos. Este es el tercer vídeo de la serie sobre el suelo, en el que comentaremos cuáles son los estratos que se diferencian en el perfil de un suelo, y en el que también introduciremos algunas de las propiedades del suelo. Antes de nada, recordemos que en el anterior vídeo ya explicamos que cuando la roca madre aflora a la superficie es colonizada progresivamente por la vegetación, cada vez de mayor porte. La meteorización físico-química o biológica favorece que se desarrolle un perfil, en el que, al principio, solo se encuentra el horizonte superficial rico en humus, el horizonte A, y bajo este un horizonte de disgregación de la roca madre, el horizonte C. Este es el denominado perfil AC. Con el tiempo, el agua de percolación arrastra los materiales arcillosos que se acumularán lentamente en un horizonte intermedio, el horizonte B, desarrollándose un perfil ABC. En una fase inicial de formación del suelo, la roca madre se meteoriza en superficie y comienza a generarse un horizonte C de materia mineral procedente de la roca madre. En la fase de maduración, la vegetación cubre el suelo y sus restos comienzan a desarrollar un horizonte A caracterizado por la presencia de humus. A continuación, el agua de las precipitaciones se infiltra por el horizonte A y disuelve algunos minerales y materia orgánica, dando lugar a un proceso de lavado. Minerales como las arcillas o los carbonatos descienden hasta un horizonte en el que se acumulan. Es el horizonte B. Cuando se han desarrollado los horizontes A, B y C, tenemos un suelo maduro. En una muestra de suelo en el campo, podemos observar que el suelo es una entidad heterogénea, formadas por capas horizontales o aproximadamente paralelas a la superficie del terreno, que se diferencian por sus propiedades y por sus constituyentes. En algunos casos, como en el suelo de la figura, las diferencias más apreciables se observan en el color de cada capa. A estas capas se les llama horizontes y su superposición en sección vertical constituye el perfil del suelo. Para designar a los horizontes del suelo se usan un conjunto de letras y de números. Los horizontes se diferencian por sus características físico-químicas. Por ejemplo, la cantidad de materia orgánica, medida como porcentaje de carbono, es máxima en la superficie y disminuye desde el horizonte A hasta el B, tendiendo a desaparecer después de este. El horizonte B es el más rico en arcillas, las cuales escasean en el horizonte A, más arenoso, debido a que las arcillas se han lavado del horizonte A y se han acumulado en el B. Como consecuencia de su naturaleza arcillosa, el horizonte B presenta una mayor capacidad de retención de agua que el horizonte A, que como hemos dicho es arenoso, o que las capas inferiores. La capacidad de intercambio iónico con la disolución del suelo está relacionada también con la presencia de arcillas, por lo que es máxima en el horizonte B. En cuanto a los carbonatos, estos proceden de la alteración por meteorización de la roca caliza y son abundantes en los horizontes B y C de los suelos que han evolucionado a partir de calizas. Vamos ahora a estudiar cuáles son los principales horizontes que se generan en el perfil de un suelo. En la superficie se puede acumular materia orgánica en descomposición, materia orgánica fresca y suelta, de color negro. Es lo que denominamos horizonte H, también llamado A sub H. En los bosques es habitual que se acumule una capa de hojas secas, sin turba. En este caso lo llamaremos horizonte O, aunque también se le puede denominar A sub O. Bajo este encontramos una capa oscura, casi negra, rica en humus, que junto a la materia mineral forma una estructura de agregados, que lo hacen permeable. Es el horizonte A, también llamado A sub 1. A continuación se encuentra un horizonte de eluviación. Es una parte del horizonte A que presenta un color más claro y mineralogía arenosa, debido a que la materia orgánica y las arcillas se han lavado de esta zona a causa de la percolación del agua.
Esta capa afectada por la lixiviación se denomina horizonte E, aunque también es llamado A2. Las arcillas y la materia orgánica lixiviados de esta capa se acumulan más abajo, en un horizonte de iluviación rico en arcillas y más oscuro, a la vez enriquecido en materia orgánica. La mezcla de arcillas y humos da lugar a coloides que caracterizan la estructura del horizonte B. Por debajo aparece una capa eminentemente mineral, con fragmentos de diversos tamaños, formada a partir de la meteorización de la roca madre, es el horizonte C. Por último se encuentra la roca madre no meteorizada, dura y coherente, a partir de la que se ha desarrollado todo el suelo. Además de estos horizontes principales, también pueden aparecer horizontes de transición o de mezcla. También es importante hacer notar que el nombre de los horizontes les viene acompañado de una letra minúscula, a modo de sufijo, que indica la característica más importante del horizonte, o de números que indican subcapas dentro de estos. A continuación, vamos a estudiar algunas propiedades físicas y químicas del suelo. Se interpreta la textura como la forma que adopta y la sensación que da una pequeña muestra de suelo húmedo manipulada entre los dedos. La textura depende en gran medida de la granulometría de la fracción mineral. Los tamaños de las partículas pueden variar desde los elementos gruesos, cuyo diámetro es mayor de 2 milímetros, y entre los que encontramos los bloques, cantos, grava y gravilla, a la tierra fina, cuyo diámetro es menor de 2 milímetros. Y se puede dividir en arena, con un diámetro de entre 2 y 0,02 milímetros, limo, con un diámetro entre 0,02 y 0,002 milímetros, y arcillas, con un diámetro menor de 0,002 milímetros. Las partículas de menor tamaño se encuentran más juntas y los poros existentes entre ellas son más pequeños, de forma que no se conectan entre sí. Por ello, la textura arcillosa supone suelos porosos, pero no permeables, con tendencia al encharcamiento y con dificultad para la aireación. Son suelos ricos, compactos y difíciles de trabajar. Por el contrario, las texturas arenosas presentan amplios poros, muy conectados y por lo tanto muy permeables, con escasa retención de agua y muy aireados. Forman suelos pobres y fáciles de trabajar. Por su parte, la textura limosa presenta propiedades intermedias entre las dos anteriores. Es habitual representar las texturas de los suelos mediante un triángulo en cuyos vértices se representan las tres granulometrías anteriores: arcilla, limo y arena. En este gráfico triangular se establecen diferentes clases texturales a partir de la mezcla de estas tres fracciones. En la zona media del gráfico se encuentran los suelos francos, con una mezcla de arcillas, limos y arenas tal que los convierten en un suelo con unas propiedades más adecuadas para la vegetación y para la agricultura. En este otro gráfico vemos cómo, en realidad, lo que se representa en cada una de las aristas del triángulo es el porcentaje de arcillas, de limos y de arena que aparecen en la muestra del suelo. Y las áreas coloreadas del interior del triángulo representan diferentes clases texturales de los suelos. Para leer el gráfico, supongamos que tenemos una muestra de suelo que presenta un 30% de arcillas, un 30% de limos y un 40% de arenas. Nos vamos a la arista de las arcillas y seguimos la línea del 30%. A continuación, nos vamos a la arista de los limos y seguimos la línea del 30%. Por último, nos vamos a la arista de las arenas y seguimos la línea del 40%. Podemos observar que el punto de intersección de las tres líneas se encuentra dentro de la clase franco-arcillosa. Pero estas partículas se pueden unir entre sí, de manera ordenada, gracias a la interacción de las arcillas con la materia orgánica, para generar agregados. Entre los agregados aparecen huecos por los que puede fluir la fase líquida o la fase gaseosa del suelo. Así pues, la forma de los agregados y de los huecos presente entre ellos caracteriza la relación de la disolución del suelo con la fase sólida,
influyendo en las características más importantes del suelo, como la permeabilidad o la capacidad de intercambio iónico. La estructura es la propiedad del suelo que indica la forma de sus agregados y puede ser laminar, que es una estructura plana propia de suelos arenosos y de costras salinas; prismática, propia de los horizontes B arcillosos que pueden presentar grietas de desecación; columnar, típica de suelos alcalinos, puede formar bloques angulares o bloques subangulares propios de suelos áridos pobres en materia orgánica; puede ser granular, propio de suelos básicos de pradera; o migajosa, muy porosa y con humus bien desarrollado. Los agregados de arcillas y materia orgánica tienen carga neta negativa, por lo que presentan cationes adsorbidos sobre su superficie. La acidez y basicidad de un horizonte depende de cuáles sean estos cationes. En función de su pH, los suelos se pueden clasificar como suelos ácidos, ricos en hidrogeniones, propios de regiones húmedas; son suelos que contienen grandes cantidades de hierro, aluminio y manganeso; o suelos alcalinos, ricos en iones hidroxilo, propios de regiones áridas o semiáridas, con bajas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso. El pH del suelo es importante en fenómenos como la toxicidad por aluminio. A pHs mayores de 5,5, el aluminio se encuentra en forma de hidróxidos, no accesible a la vegetación, pero a pH inferior de 5,5, el aluminio se encuentra en una parte como ion aluminio, con 3 cargas positivas, adherido a la superficie de las arcillas y, por lo tanto, intercambiable con otro catión de la disolución del suelo, por lo que puede ser absorbido por la raíz de las plantas e intoxicarlas. Ya que hemos introducido el tema, vamos a hablar de la capacidad de intercambio iónico que presentan los complejos de arcilla con materia orgánica. Estos complejos presentan una superficie con numerosas cargas negativas, a las que se pueden adherir, mediante fuerzas electrostáticas, diversos cationes como el hierro, el calcio, el magnesio, el potasio o el sodio. Así pues, los complejos arcillosos presentarán dichos cationes adsorbidos, con D, a su superficie. Por otra parte, la disolución del suelo puede transportar otros cationes, y entre la superficie del complejo y la disolución puede producirse un intercambio entre los cationes equivalentes de ambas fases. Los cationes intercambiados o liberados desde los complejos arcillosos hacia la disolución del suelo posibilitan que estos cationes sean accesibles para las plantas, que los absorben por las raíces junto con el agua. Gracias a esta propiedad, las plantas pueden absorber las sales minerales ionizadas que utilizan como nutrientes. Podemos observar como un coloide que presente iones calcio y sodio absorbidos a su superficie, en medio ácido, puede intercambiar estos cationes por los hidrogenones, liberando el calcio y el sodio hacia la disolución. Y vemos también el proceso de liberación del aluminio en un medio ácido. El ion aluminio se presenta absorbido a la superficie del coloide. Se intercambia por los hidrogeniones y se disuelve en la fase líquida del suelo, pudiendo ahora entrar en las raíces de las plantas. Situación esta muy peligrosa debido a la alta toxicidad del catión aluminio 3. Bueno chicos, aquí lo dejamos. Para comprobar que habéis comprendido los contenidos de esta lección, podréis realizar una de las cuestiones del examen de selectividad de junio de 2015, que consiste en citar los horizontes de un suelo y explicar cómo se disponen en el perfil del mismo. Un saludo a todos.